otra vez a su programa de Rebrujados. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre el mundo en la época de Donald Trump. Y para eso tenemos un invitado muy especial, al doctor Eduardo Fernández. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Gracias, Abraham. Muy bien. Saludos a toda la audiencia de este programa. Cada vez tiene más difusión. Sí, muchas gracias. Pero bueno, perdón, Beto, se me pasó presentarte. ¿Cómo estás, Beto? Bien, gracias. No te preocupes, Abraham. Ya sabes que tenemos aquí un gran invitado, al doctor Eduardo, que es especialista en la parte económica. Vamos a hablar precisamente de los acontecimientos que pasan en la geopolítica actual. Fíjate que ese es un tema muy interesante porque tiene muchos puntos de análisis, ¿no? Y el primero de todos quisiera saber, bueno, antes que nada, darle las gracias, doctor, por acompañarnos. Pero así para que nos dé una entrada del tema, ¿cuáles han sido los principales cambios en materia económica y de política económica que ha sufrido el mundo o que ha tenido el mundo en la época reciente? Bueno, el principal cambio de política económica se puede decir que es el comienzo del final de la globalización. La globalización está sufriendo golpes tremendos por la política arancelaria que empezó a aplicar el presidente de los Estados Unidos hace un año para acá y que de hecho se está regando a otros países, o sea, otros países como respuesta a las políticas arancelarias que ponen los Estados Unidos y también, digamos, el caso de México, o también intereses en mantener una relación especial con los Estados Unidos, pues también hemos puesto aranceles a países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio. Entonces, los aranceles están creciendo de manera apresurada en todas partes prácticamente. Y lo peor es que se está usando el arancel como herramienta no solo económica, sino herramienta política. Entonces es un cambio fundamental. Yo no creo que ya se pueda seguir hablando de globalización, aun cuando todavía queda la inercia de las cadenas productivas globales que se generaron en los últimos 10, 15 años y que no son tan fáciles de romper. Se mantienen también por inercia y por conveniencia esas cadenas y todavía subsiste algo de lo que fue la globalización. Pero, como bien dijo el primer ministro canadiense en el reciente foro de Davos, estamos en presencia de una ruptura. O sea, no es una transición, es una ruptura. Y hay que ir pensando que ya estamos en otro mundo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. ¿Podemos abundar sobre eso? Pues bueno, creo que eso contesta tu pregunta. Sí, precisamente usted lo acaba de mencionar, doctor. Aparte de lo que usted menciona, el analista Alfredo Jalife también habla de la desglobalización, ¿no? Que se viene haciendo esta transición desde hace años y que sí marca una ruptura de paradigma del tiempo y que ya estamos empezando un nuevo orden político, ¿no? Ya donde la parte norteamericana ya no es la hegemonía mundial, sino ya podemos hablar de una tripolaridad, incluso con países que van en desarrollo, ¿no? Como la India, y que de alguna manera también nosotros como mexicanos, o bueno, los encargados en turno, pues tienen que también adaptarse y conversar con las grandes naciones, pues para que tengamos una mejor economía, ¿no? Porque no andamos tan bien a nivel general. Y algo que me parece muy importante es mencionar que este cambio de paradigma también implica un momento como de poner a prueba el derecho internacional, ¿no? O sea, parece que los estados, entre más fuertes, entre más con más armas tienen a su poder, pues más pueden hacer, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y el derecho internacional? ¿Dónde queda? O sea, sería la pregunta, ¿qué es el derecho internacional? ¿Y cuáles son las principales normas, ¿no? que existen en relación con los estados? Sí, ciertamente lo que a mí me parece más grave de la ruptura que se ha producido en los últimos meses y que parece que se va a profundizar en lo inmediato, no es tanto
la situación de los aranceles que daña la economía y que pudiera crear una crisis económica mundial. Pero más preocupante todavía me parece la ruptura de los paradigmas políticos y diplomáticos que se han producido. El derecho internacional es una creación no nueva, es una creación que por lo menos podemos hablar de 100 años atrás, por lo menos. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando se crea la llamada Sociedad de las Naciones, con la intención de preservar la paz, ahí se empezaron a generar un grupo de normas que empezaron a conformar el derecho internacional a partir de la existencia de la Sociedad de las Naciones. La Primera Guerra Mundial fue brutal, entonces después de ella se empezaron a convenir ciertas cosas. Comenzó a formalizarse muchos convenios internacionales que son los que fueron dando lugar a lo que después se ha llamado el derecho internacional. Pero fue particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue aún más devastadora, mucho más que la primera, fue cuando el derecho internacional dio sus pasos más importantes. A partir del juicio de Nuremberg, con la condena a la agresión como crimen contra la humanidad, un punto fundamental. Hasta el momento del juicio de Nuremberg, la agresión, un país por otro, no era considerado un crimen internacional. El juicio de Nuremberg la elevó a la categoría de crimen contra la humanidad. Y después, todo el paradigma de los derechos humanos son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, van conformando lo que se llama el derecho internacional humanitario, al cual nos hemos acostumbrado tanto y que todavía sigue vigente. Del mismo modo, nació en el año 45, a fin de la Segunda Guerra Mundial, nació la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas fue como una segunda iteración mejorada de la vieja Sociedad de las Naciones. La vieja Sociedad de las Naciones, la que surgió después de la Primera Guerra Mundial, fracasó principalmente porque las potencias más agresivas, Japón, Alemania, Italia, la fueron abandonando poco a poco. La abandonaban para tener las manos libres en su política de agresión. Cuando surge la ONU en el 45, los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, pero sobre todo los tres primeros, que son realmente los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se ponen de acuerdo para crear una organización que, además de proteger un grupo de causas de tipo humanitario, que tuviera como principal función el mantener los equilibrios geopolíticos que evitaran otra guerra, otra conflagración. Y para eso creó el mecanismo del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el órgano encargado de vigilar la seguridad y sancionar a los que violen las normas de la Carta de la ONU, cuyo primer principio es el respeto a la no injerencia y a la autodeterminación de los pueblos. Es el primer principio. Supuestamente el Consejo de Seguridad debe velar por eso. Pero precisamente para evitar que las potencias que tuvieran diferendos se salieran de la organización, se creó el mecanismo del veto en el Consejo de Seguridad. El mecanismo del veto ha sido muy atacado. Nadie prácticamente le gusta el mecanismo del veto. Sin embargo, yo debo reconocer que el veto ha jugado su función, porque durante todos estos 80 años de la creación de la ONU, el veto impidió
que el Consejo de Seguridad sancionara a una de las grandes potencias. Hubo un momento en que estaba en minoría la Unión Soviética. Nunca fue sancionada la Unión Soviética porque tenía poder de veto, y cada vez que había una resolución que prometía sancionarla, vetaba la resolución. Después, la mayoría de los países del mundo empezaron más bien a orientarse en un sentido antiimperialista y antinorteamericano, y entonces la potencia que se quedaba sola en las votaciones del Consejo de Seguridad eran los Estados Unidos. También hubiera sido condenada muchas veces si no existiera el poder de veto. Ella ejerció, y todavía ejerce hasta la fecha, todas ejercen hasta la fecha el poder de veto, sobre todo Rusia y Estados Unidos. Y sí, ciertamente es malo porque congela al Consejo de Seguridad. Es un fenómeno que ha estado pasando en los últimos años. El Consejo de Seguridad está invalidado porque son precisamente las grandes potencias las que se están metiendo en conflicto. Pero por otra parte, si no hubiera veto, esas grandes potencias no hubieran aceptado sanciones, se hubieran retirado de las Naciones Unidas, hubiera probablemente pasado lo mismo que pasó con la Sociedad de las Naciones durante la Primera Guerra Mundial, que fue incapaz de evitar la Segunda Guerra. Entonces, se puede criticar mucho de la ONU, sin duda, y se puede criticar mucho de la acción o de la inacción del Consejo de Seguridad. Pero no se puede negar que la ONU ha jugado un papel importante en muchas causas humanitarias: protección de la infancia, protección de la cultura, de la educación, de la salud, a través de organizaciones internacionales que han sido muy importantes. Y en el plano de la geopolítica y de las guerras, si bien es cierto que ha sido incapaz de evitar los conflictos locales y ha sido incapaz de evitar que eventualmente alguna gran potencia, sobre todo Estados Unidos y Rusia, o en su época la Unión Soviética, pero también, por ejemplo, Inglaterra, también Gran Bretaña lo ha hecho, por ejemplo, el caso de la Guerra de las Malvinas. Si bien el Consejo ha sido incapaz de evitar que una gran potencia, digamos, se ensañe contra un pequeño país, al menos ha evitado una confrontación entre las grandes potencias. Eso no se puede negar. Entonces, finalmente, pues el derecho internacional es un proceso civilizatorio, o es consecuencia de un proceso civilizatorio que nos llevó más de 100 años llevar hasta lo que era, bueno, lo que es todavía, pero lo malo es que ya cada vez menos se le está haciendo caso al derecho internacional, y esa es mi preocupación, esa fue una de las razones por las que te propuse hacer este programa. Esta preocupación no es mía nada más, por supuesto. No. Esta preocupación es mundial. Pero bueno, paréntesis, no sé tú, Beto, pero estamos como en estado de alerta, ¿no? Constante. Llega Donald Trump al poder, toma una decisión, un día dice voy por Groenlandia, el otro día dice voy a hacer esto, y da la impresión que el derecho internacional está quedando a un lado. Ya nos platicó cómo nace, cómo surge, cuál es su importancia, pero yo tengo una duda. ¿Hay mecanismos para hacer valer este derecho internacional en el dado caso que un país, digamos uno con mucho poder, hipotéticamente hablando de Estados Unidos, quisiera hacer algo? ¿Hay mecanismos que puedan sancionar en el derecho internacional? No lo hay. El derecho internacional no tiene dientes. O dicho de otra manera, el único diente que tiene el derecho internacional en cuanto a problemas de guerra, invasión, injerencia, es el Consejo de Seguridad. Tiene que ser a través del Consejo de Seguridad. O sea, la Asamblea General de la ONU, existe la Asamblea General y vota resoluciones, pero no son de carácter obligatorio. O sea, las resoluciones de la Asamblea General no son de carácter obligatorio. Las que son de carácter obligatorio son las del Consejo de Seguridad. Pero cada uno de 5 países, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, tiene poder de veto. Uno solo puede vetar cualquier resolución del Consejo de Seguridad. Por tanto, no es posible sancionar a Estados Unidos, digamos, por ejemplo.
no es posible sancionarlo. Mecanismos internacionales en los cuales muchos países se han adscrito, como es el Tribunal Internacional de la Haya, Sí. para juzgar crímenes de guerra. Eso es un formidable mecanismo, pero Estados Unidos no suscribió ese convenio. Estados Unidos no está suscrito al convenio de la Haya para el Tribunal Internacional. Como sí están más de 80 países, bueno, la verdad no sé la cifra, son muchos los países que están, pero hay algunos, Estados Unidos, a poco Rusia, está suscrita al convenio de la Haya del Tribunal Internacional. Entonces, digamos, los personajes, los personeros de estos países, aun cuando cometan acciones que podrían ser consideradas crímenes desde el punto de vista del derecho internacional, no van a poder ser juzgados porque el país donde ellos viven no reconoce al Tribunal Internacional de la Haya como válido, no tiene convenio firmado. Por ejemplo, México sí signa el convenio de la Haya. De hecho, ha habido mexicanos como jueces del Tribunal Internacional de la Haya. Y si un mexicano cometiera un crimen de lesa humanidad, el Tribunal Internacional lo jalaba para juzgarlo y el gobierno de México no lo podía proteger porque el gobierno de México es signatario del convenio del Tribunal Internacional. Pero no Estados Unidos, no Rusia. Entonces, en el hipotético caso, por ejemplo, que Vladimir Putin, que en mi opinión está ya hace varios años cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, fuera, en el eventual caso, dejara de ser presidente de Rusia, el Tribunal Internacional no puede juzgarlo por crímenes de guerra. Rusia no ha firmado el convenio del Tribunal Internacional. Entonces, ese es el tema. El derecho internacional es valioso, pero no tiene dientes, no tiene colmillos para morder. Es valioso en cuanto a que es civilizatorio. Y los que creemos, que somos muchos, en la civilización y en la importancia de mantenerla, creemos en el derecho internacional y quisiéramos que se respetara. Pero quien no quiere respetarlo puede no hacerlo. Y si su país no tiene convenio con el Tribunal Internacional de la Haya, y si su país, y él está en el poder, es miembro permanente del Consejo de Seguridad, con poder de veto, no se va a poder hacer nada contra él. No sé, Neto, ¿qué te parezca estos puntos, estos digamos, candados que tienen, ¿no?, las grandes naciones para no hacer valer la ley hacia ellos? Sí, fíjate, como menciona el doctor, después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente hubo una concientización, digámoslo afortunadamente, pero se quedan con palabras, ¿no? Se empezó a desarrollar la parte de la ONU, hubo muchos autores, filósofos incluso, que dieron un cambiazo en el cual el personalismo, la teoría del personalismo en filosofía, la alteridad, Martin Buber, Emmanuel Levinas, que le da la prioridad al otro, es decir, la alteridad es la ética, el otro, ¿qué le preocupa?, ¿no? El rostro humano se le llamaba. Entonces, a partir de ahí, sí hubo una mejoría, concientización a nivel mundial, pero sí tiene sus pequeñas limitaciones, ¿no? Está, como bien dice el doctor, la Corte Penal Internacional, ¿no? Y está la Corte Judicial Internacional, que es un poquito diferente. El derecho internacional, como bien dice, sí está presente, pero una cosa es de que se pueda resolver realmente y los países no todos están inscritos, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, si hay dos países que no son potencia, no sé, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando estaban todavía Nicolás Maduro, que tenía un problema territorial con Guyana, ¿no? Su país vecino, por la parte de que las limitaciones de la frontera, en la época de la colonización, Gran Bretaña, etc. Bueno, pues ahí estuvieron la parte de la Corte Judicial Internacional, ¿no?, que se encarga de atender la parte de la soberanía de los estados en su conjunto. Pero ahora la Corte Penal, y que es parte de la ONU, que está bien, trata de resolverlos, ¿verdad? Aquí el problema es de que depende qué tipo de país
estén abordando, ¿no? Sí, en este caso, pues... Hay de países a países, ¿no? Exactamente, sin menospreciar, claro, a ningún país porque todos tenemos dignidad, pero ese es el problema. Y la parte de la Corte Penal Internacional, como bien dice, no todos los países están realmente inscritos, principalmente están ausentes Estados Unidos, China, Rusia, y algunos no lo han ratificado, ¿no? Entonces, ahí el objetivo principal es perseguir a las personas que han cometido individualmente, de forma individual, a los que han cometido crímenes de guerra. Pero la problemática es esto, o sea, a Vladimir Putin lo han invitado, por ejemplo, tal país europeo, en Hungría, ¿no? Que si bien es cierto, forma parte de la Corte Penal, pero es que ahí, sin meternos a ambigüedades, tiene que ver mucho en la parte geopolítica y diplomática, ¿no? Entonces, por una parte, el derecho internacional existe, lamentablemente lo veo como, comparto con el doctor, es más de palabra, ¿verdad? Y que sí puede tener una resolución siempre y cuando también todos estén de acuerdo, ¿verdad? Y que no existiera tanto veto, porque siempre para realizar una resolución siempre existe mínimo uno que hace el veto, ¿no? Por ejemplo, la resolución en la Franja de Gaza. O sea, todos llevan las propuestas y todos los países, menos un país lo aprueba, ¿verdad? Entonces, ese sí puede ser todavía, pues, es complejo, ¿no? Y la parte psicológica, que también impera mucho en el orden de los palestinos, que también se le puede considerar crimen de guerra, ¿no? Entonces, sí es algo complejo la situación, esperemos que se vaya mejorando, pero sí se ve, por no decir muy catastrófico. Pero fíjate, aquí la pregunta clave es, ¿sirve la ONU para mantener la paz? O sea, la ONU tiene, digamos, el peso, la fuerza para hacer valer el derecho internacional. Cuando no están involucrados directamente en el conflicto los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sí. Como lo ha hecho. Por ejemplo, la ONU resolvió la paz en los Balcanes. Y el Tribunal Penal Internacional castigó los crímenes de guerra en los Balcanes. La ONU autorizó la intervención en Libia y paró la guerra civil terrible que estaba pasando ahí. La ONU autorizó la intervención en Haití cuando el país estaba en un caos total. Por cierto, ahora está cayendo otra vez en el caos total, pero estuvo en un caos. O sea, no es que no haya hecho nada. La ONU, de hecho, ha autorizado la resolución del concepto de 2 estados en Palestina. O sea, aceptar un estado palestino independiente de Israel. No digamos que nunca ha funcionado el mecanismo del Consejo de Seguridad. Sería falso eso. Sí ha funcionado. Lo que pasa es que no funciona cuando está involucrada directamente en conflicto una de las grandes potencias con derecho al veto, porque entonces esa potencia ejerce su derecho ahí. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos ha protegido mucho a Israel. Muchas resoluciones que iban contra los crímenes que Israel comete contra el pueblo palestino fueron bloqueadas por el veto norteamericano. Rusia, por ejemplo, vota cualquier resolución que trate de hablar sobre la paz en Ucrania. Rusia la veta automáticamente. Y así, antes, en la época de la Guerra Fría, cuando estaba el bloque de la Unión Soviética con los llamados países del socialismo real y el bloque de Estados Unidos con Occidente, pues era lo mismo. O sea, cuando entraron los norteamericanos en Vietnam, los rusos vetaban cualquier resolución que castigara eso. Cuando los soviéticos fueron los que entraron en Afganistán, fueron los soviéticos los que vetaban la resolución. Los que menos han hecho uso del derecho al veto son las grandes potencias, que son grandes, pero son no tan grandes. O sea, Francia, Gran Bretaña, China. Han hecho pocas veces uso del derecho al veto. Pero Estados Unidos y la antigua Unión Soviética y Rusia actual han hecho muchas veces uso del derecho al veto. Ahora,
¿Que eso invalida la acción del Consejo de Seguridad? Sí, es cierto, y es malo. Pero si no hubiera la capacidad esa y el Consejo condena, digamos, condena son sanciones obligatorias, de obligatorio cumplimiento, las del Consejo de Seguridad, condena a Estados Unidos, vaya, por cualquiera de las cosas, ¿qué pasaría? ¿Tú crees que los Estados Unidos se iban a dejar castigar por la comunidad internacional? Entonces, mucha gente habla en contra del derecho al veto, pero el derecho al veto tiene un sentido práctico, y sí lo ha cumplido. Es un arma de doble filo, como pasa muchas veces con estas cosas, pero sí ha tenido un sentido práctico. Y para que el auditorio esté consciente, quien propuso el derecho al veto en el año 45 no fueron los países occidentales, fue la Unión Soviética de Stalin, de Joseph Stalin, quien dijo, con mucha razón, pensó que en muchas votaciones se iba a quedar en minoría, y entonces se lanzó la idea del derecho al veto. Y desde ahí viene. Entonces, pues ni modo, tenemos que seguir con eso, porque la solución no es quitarlo, como algunos proponen, ni tampoco ampliarlo a otros países grandes como otros proponen. Por ejemplo, Brasil quiere tener derecho al veto, India quiere tener derecho al veto, Alemania quiere tener derecho al veto, pero lógicamente si usted le da el derecho al veto a 10, 12 países, pues no va a aprobar ninguna resolución, porque prácticamente todo el mundo tendría que estar de acuerdo. Entonces tampoco es la solución esa. Pero no es como una especie de status quo donde los países más fuertes y más peligrosos tienen este derecho por lo mismo, de que como ellos, si como bien dice, no están de acuerdo, pueden hacer un conflicto mayor, es decir, bueno, entre los países más con mayor potencial bélico, nos mantenemos aquí al margen y todos los demás países, pues bueno, ahí háganse bolas. Pero es lo que se llama realpolitik, política real. No estoy diciendo que sea justo, ni que sea honesto, ni que sea equilibrado, ni que sea apegado al derecho de gente o de países. Es pura realpolitik. Si no se hubiera puesto el derecho del veto, no se hubiera creado la ONU. La Unión Soviética no hubiera estado de acuerdo en formar parte de la ONU en el año 45. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer ahí? En otro momento, porque no ahorita. Ahorita, por supuesto, no hay nada que hacer. Ahorita lo que hay que hacer es tratar de proteger lo que se pueda de la autonomía y la independencia de los países. Pero en el futuro, que llegará un futuro donde en el gobierno de Estados Unidos no estén personas tan radicales como el presidente Trump, en el futuro podrá avanzarse hacia un mecanismo donde no exista como tal el derecho al veto de un país, pero que pueda haber derecho al veto cuando hay coaliciones de países. O sea, por ejemplo, si se coaligan 3 países miembros del Consejo de Seguridad, que ellos juntos puedan ejercer el derecho al veto, siendo 3, no uno solo. Fórmulas de ese tipo se podrían quizás pensar, pero no ahora. O sea, el momento actual no es para eso. Hoy tenemos que bregar con lo que tenemos, que es lo que existe. No se puede pensar en una reforma de la ONU en este momento. Sí, y también tiene esta parte de la persuasión hacia a otros países satélites, por así decirlo, o del sur global, ¿no? O sea, por ejemplo, normalmente cuando existe una guerra, una crisis, normalmente las grandes potencias también buscan y quieren escuchar la pronunciación de los demás países, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de la intervención militar especial que dicen los rusos, que para Occidente es una guerra, pues obviamente la parte de Venezuela, Nicaragua, pues tenían un apoyo más usual a Rusia, ¿no? Y digo, no quiere decir que toda la gente lo haga, pero hablando del régimen o gobernación en aparte. Entonces, esa es otra problemática, ¿no? Aparte del veto, cómo también van arrastrándose a los demás países, y si no lo hacen,
Probablemente no pase nada si están muy lejos, pero sí pueden tener repercusiones, incluso de bloqueos comerciales, aranceles, ¿no? Que pues esa es la parte de la intimidación muy persuasiva que se está dando actualmente, ¿no? Y que ya se va cambiando el rumbo del paradigma geopolítico, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando podríamos haber visto que la OTAN tuviera ciertos roces y tensiones, y ahorita prácticamente no quiere decir que se va a rupturar, pero ya están viendo como tener una relación un poquito más estrecha con Rusia en el futuro, ¿no? A lo mejor va a ser de forma gradual como cuando lo tenía con Angela Merkel, ¿no? Que la ministra de Alemania con Rusia, ¿no? Hay otro punto que yo quisiera resaltar. Bueno, hay varias cosas, pero voy a empezar por este. En la Carta de la ONU, uno de los primeros enunciados es efectivamente la no injerencia de un país en otro. Y eso es un principio importante. Respeto a la autodeterminación. La no injerencia va acompañada de respeto a la autodeterminación. O sea, los países deben autodeterminarse y ningún país extranjero puede influir o determinar la situación política, económica de otro. Pero yo le llamo la atención sobre qué significa autodeterminación. O sea, el principio de no intervención va acompañado estrechamente de la autodeterminación. O sea, se prohíbe la no intervención para asegurar la autodeterminación. ¿Me explico? Sí, sí. Pero, ¿y cuando no hay autodeterminación en el propio país? Como por ejemplo pasaba en Venezuela, o pasa en Venezuela, y en otros lugares, no solo en Venezuela. Porque no se puede decir que en Venezuela hubiera autodeterminación después de las elecciones de 2024, por hablar solo de las últimas, no mencionar las anteriores, que también fueron muy discutidas. La de 2024, donde sí estuvo bien claro la enorme imposición que efectuó el gobierno de Maduro para reelegirse en el poder. Yo creo que poca gente en el mundo duda de que eso fue una imposición brutal del gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿se podía decir que el pueblo venezolano se autodeterminaba cuando los mecanismos para proteger esa autodeterminación, que son los mecanismos democráticos de votación, están cancelados? Pues yo diría no. O sea, Venezuela no se estaba autodeterminando. Y lamentablemente, cuando un país pierde la autodeterminación por factores internos, porque deja de ser un país democrático y se impone en una cúpula político-militar, se impone que manda el país como pasaba en el caso de Venezuela, ya no se puede hablar de autodeterminación en ese país, porque es autodeterminación de la cúpula, no es autodeterminación del pueblo, es autodeterminación de la cúpula. Entonces, ahí es donde viene el problema, porque el principio de no intervención se deslegitima si no hay autodeterminación. Y cuando digo esto, por supuesto, no estoy de ninguna manera justificando la intervención militar norteamericana en Venezuela y mucho menos esta especie de protectorado que el gobierno de Trump está haciendo con Venezuela actualmente, donde según Trump él es el que manda en Venezuela y tiene ahí de delegada a Delcy Rodríguez. No, yo no estoy justificando eso de ninguna manera, que quede bien claro. Que quede bien claro. Pero tengo que profundizar en el tema, y el tema es también que no intervención, no injerencia, debe ir acompañada con real autodeterminación. Sí, porque es un Estado de Derecho y tiene porque haya un Estado de Derecho. Claro. O sea, cuando definitivamente es totalmente inaceptable la intervención extranjera, es cuando un país se está autodeterminando y tú vienes desde fuera a tratar de influir en esa determinación.
sin duda, ahí es totalmente inaceptable. Sí. El tema es, ¿qué pasa cuando no hay autodeterminación? Pero no puede ser como un mecanismo tramposo para, por ejemplo, un país imperialista. Vamos a poner ejemplo, no hablamos de marcas así, imperialista. Dice, me interesa este país o los recursos de este país. Entonces, voy a patrocinar movimientos internos, voy a generar corrupción, voy a hacer tales cosas para poder decir después que ese país o es terrorista o es un dictador. O sea, que sea como estas, ¿cómo se llaman? Fantasmas, estas que hacen mucho, que hacen en Arabia, operaciones donde apoyan a grupos guerrilleros para después llegar al poder. Ajá. No puede ser también una puerta para hacer este tipo de trampas, de apoyos por debajo del agua. Bueno, eso es intervención, eso es injerencia. Eso es injerencia. No es pública, son acciones encubiertas. Se hacen tratando de que no se sepan, pero es injerencia. Es injerencia y es ilegal. Esas operaciones encubiertas son ilegales. El tema, lo que yo traigo a colación, es que me parece que cuando se firmó la Carta de la ONU, no quedó bien claro la importancia de garantizar la autodeterminación. O sea, pero también por factores internos. O sea, no solo que alguien del extranjero no afectara la determinación del pueblo de un país particular, sino que la autodeterminación del pueblo ese fuera real. Sí, claro, pero es como algo ideológico, ¿no? Si hablar de democracia en abstracto, donde todos opinan, donde todos tienen voz, suena bien, pero realmente ¿cuáles son los mecanismos para llegar a esa democracia? ¿Cómo se hace valer? ¿Cómo garantizas que los medios de comunicación no estén coludidos? ¿O cómo garantizas que realmente un país tenga un espíritu democrático, que realmente pueda autodeterminarse? Bueno, es que fíjate, o sea, a muchos países se denominan estados democráticos, pero en la práctica no lo son. O sea, por ejemplo, Platón, ¿no?, criticaba la democracia. ¿Por qué la criticaba? Porque si no hay gente, como usted bien había dicho, esta parte de autodeterminarse, de pensamiento crítico, y los van a persuadir a que tengan un voto o que hagan esto, entonces ya no se le nombra democracia, ¿no? Esa es la parte compleja que puede tener a cabo, pues, la forma de gobierno, ¿no? El tema es, mira, hay veces que la propia Naciones Unidas ha reconocido los límites de la autodeterminación y ha intervenido como bloque, no como países aislados, sino como bloque con resoluciones del Consejo de Seguridad en determinados países. Por ejemplo, en la guerra de Yugoslavia, el Consejo de Seguridad decidió actuar para parar la guerra de Yugoslavia. Ahí ellos decidieron que esos pueblos no se estaban autodeterminando, sino que se estaban matando entre ellos, y que por tanto era responsabilidad de la comunidad internacional evitar que siguiera la masacre y entrara. En Kosovo, cuando un poquito más reciente, a finales del siglo pasado, en Kosovo también intervinieron porque parece ser que Serbia estaba haciendo prácticamente una limpieza étnica en Kosovo, que se quería separar y convertirse en un país independiente. La ONU decidieron intervinieron en bloque. Ahí se fueron también por arriba del principio de no intervención. Intervinieron porque decían, no, que hay un problema ahí, que no podemos dejar que los kosovares solo lo resuelvan, pues no lo pueden resolver. Intervinieron. En Haití también intervinieron. ¿Por qué? Porque era un caos lo que había en el país. Ahí se ponían de acuerdo las grandes potencias para que ninguna vetara. También en Libia intervinieron, como te dije, en la época del Gaddafi. Sin embargo, otra vez, el gobierno dictatorial que hay en un país, como era el caso de Venezuela, bueno, sigue siendo, ya ahora no se sabe. En este momento hay que esperar. No me atrevo a decir qué es lo que está pasando ahí ahora. Pero bueno, en el momento de Maduro,
gobierno dictatorial, claramente dictatorial y represivo, la ONU no podía intervenir porque hubiera sido bloqueada por el veto de países aliados del gobierno de Maduro, China y Rusia. Hubieran vetado cualquier resolución del Consejo de Seguridad. Y sin embargo, la autodeterminación de los venezolanos estaba lastrada. No había autodeterminación, porque autodeterminación no es que nosotros solo decidamos, porque si hay una cúpula militar en que está en el poder y cada vez que alguien sale a protestar lo meten preso o lo matan. ¿Eso es autodeterminación? Yo no creo que eso sea autodeterminación. Eso es autodeterminación para los que están en el poder. Esa no es la autodeterminación del pueblo. Entonces, el tema es que ese asunto no lo tiene resuelto el derecho internacional. Porque se supone que un país no puede intervenir en otro para respetar la autodeterminación. O sea, no intervención para que te autodeterminen. Sí, pero si no te puedes autodeterminar, ¿cómo le haces? O sea, es que son cosas que deben ir juntas. La no intervención hay que respetarla, pero también hay que respetar la autodeterminación. La autodeterminación en el sentido de que sea verdaderamente la gente del pueblo los que decidan la forma de gobierno, la forma de la economía que quieren, y no sea una cúpula política o militar que está enquistada en el poder a veces por decenios. Me explico el conflicto que yo veo y que creo que no está resuelto ni en la letra ni en el espíritu de la Carta de la ONU, pero sí es un problema. Sí, y por ejemplo ahí la parte de la no intervención, como usted bien dice, hace años también hubo una problemática en la embajada mexicana en Ecuador, ¿no? Que de alguna manera no se había visto prácticamente en ninguna parte, ¿no? Entonces, y ahí recae en esta parte, qué tanto puede tener esta parte consciente, pero también del derecho internacional. Ahí prácticamente no hubo reacciones más que los mismos estados vecinos de Latinoamérica, ¿no? Pero las grandes potencias no se pronunciaron tan fuertemente, al menos yo no escuché, porque como usted bien dice, ciertamente hay ciertas negociaciones, vinculaciones con otros estados. Ecuador tienen a Daniel Noboa, ¿no? Pero sí es algo muy, muy crítico, ¿no? Ahora, también hay algo que debemos de comentar, es los términos que pueden ser ambiguos. Por ejemplo, llamar dictador, ¿no? O terroristas. Llamarle a un grupo terroristas puede ser ambiguo, porque para Occidente esos son los malos prácticamente, pero para Oriente esos terroristas que le llaman solamente son un movimiento que se está alzando para liberar a su pueblo y defenderlos. Entonces ahí también está muy manipulada la situación, que al fin de nosotros somos parte de Occidente, los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces a veces nos presentan algo, pero siempre debemos de ser dialécticos, ¿no? Nunca caer en un maniqueísmo total. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Sin duda el concepto de terrorista se ha ampliado demasiado, se ha hecho tan amplio que prácticamente cualquier cosa cabe. Cualquiera que tenga un arma es terrorista. Cualquier cosa cabe dentro de terrorismo. Se ha abusado del concepto, la verdad. Y no ahorita, ya viene de hace tiempo, desde que declararon de terroristas, por ejemplo, organizaciones guerrilleras, que en mi opinión no eran terroristas. Eran organizaciones guerrilleras, eventualmente podrían hacer actos quizás demasiado violentos, pero yo no los voy a catalogar de terroristas. Las catalogaron terroristas hace ya más de 20 años. Se ha usado el concepto, ahora ya si es narcotraficante, es terrorista, y ya sabemos que conviene eso. Se ha abusado de eso. Pero lo que yo sí no coincido completamente contigo es el concepto de dictador. Yo creo que el concepto de dictador sí está bastante claro. Yo creo que se sabe lo que es un dictador. Se sabe lo que es un régimen autoritario, eso está bien claro, que es un régimen autoritario. Que es un régimen donde hay libertades, donde no las hay, porque puede haber diversas formas políticas, no todas tienen que ser la democracia electoral esta llamada burguesa,
que rige en México, en Estados Unidos, en otros países occidentales. Puede haber otros tipos de formas políticas, no necesariamente iguales que esa, pero el autoritarismo sí está bastante claro, lo que es autoritario, que tú no tengas los derechos garantizados, que no te puedas expresar. Yo ahí lo que comentaba de la parte del dictador es de que debemos de ser análogos, aparte de lo que usted menciona, porque, por ejemplo, pueden llamarle a ciertos países que cruelmente le llaman a su presidente dictador, pero lo que no nos explican es de que la gente a veces vive pobre por el bloqueo comercial tan dañado que le han hecho saber las grandes potencias, ¿no? Entonces, no se sabe bien, como usted bien dice, cuando es autoritarismo, exactamente. Pero sí debemos vincularlo precisamente con factores incluso geopolíticos, económicos, financieros, desde esa índole. Y es que quien maneja el discurso maneja la verdad, ¿no? O sea, el que dirige el discurso dice esto es verdad. Por ejemplo, caso terrorista. Quien decide quién es terrorista puede señalar al país que quiera. Caso de los países latinoamericanos, que el narco existe en toda Latinoamérica, es un fenómeno, creo que es de todo el continente. Cualquier país puede ser un país terrorista bajo ese régimen, porque el narcotráfico va muy coludido con el poder. Y sabemos que hay moches, hay mafias establecidas en los gobiernos. Y en realidad cualquier gobierno puede ser un gobierno terrorista desde los intereses de la hegemonía de Estados Unidos. Pero bueno, no sé si queramos ahorita continuar un poquito con el tema o le damos paso a otro tipo de preguntas. Quisiera preguntar cuáles son los elementos, los factores principales en la nueva política de seguridad de Estados Unidos. Bueno, la nueva política es un rediseño completo de las formas anteriores. En las formas anteriores, Estados Unidos estaba comprometido a nivel global, tenía compromisos con la OTAN, tenía compromisos con Corea del Sur, tenía compromisos con Israel, compromisos con Taiwán, en fin, compromisos globales. Entonces, un poco siguiendo la tendencia esta de América primero, o sea, el MAGA, ¿no? Make America Great Again, pues la nueva doctrina de seguridad nacional se enfoca principalmente como valor primordial en la seguridad nacional de los Estados Unidos, que identifiquen con el dominio del hemisferio, o de lo que le han llegado a llamar el traspatio, o sea, todo el continente de América y de América Latina en particular. O sea, en esta doctrina lo que está prevaleciendo es asegurar el dominio de los intereses norteamericanos en América, incluyendo Canadá, pero principalmente de México hacia abajo. El dominio de Estados Unidos en América y impedir completamente la presencia de lo que llaman potencias extracontinentales dentro del continente. Idea principalmente dirigida contra la posible penetración de China, Irán y Rusia. Penetración que se estaba dando en Venezuela, y que ahora con la acción contra el presidente Maduro y la nueva posición del gobierno venezolano, pues obviamente las posibilidades de penetración de China, Rusia y Irán en Venezuela van a disminuir mucho. Entonces esa es la idea principal. Estados Unidos sigue comprometido en otros continentes, pero deja de ser un actor crucial, como era antes. Ya no va a ser un actor crucial, no va a ser la prioridad de seguridad del gobierno americano. Eso es lo que está escrito en el papel de la nueva doctrina de seguridad. Hay que ver cómo funciona en la práctica. Se sabe que muchas veces adoptaban el rol de policía del mundo. Pero parece ser que ya no va a ser del mismo modo, al menos. Van a reducir el compromiso en Corea, van a retirar, no todas las tropas, pero parte de las tropas de Corea, van a retirar tropas de Europa. Se mantienen dentro de la OTAN, pero ya no aspiran
al papel hegemónico, se mantienen apoyando a Ucrania, pero mucho más, de forma mucho más ligera. No van a seguir cargando con el peso económico de suministrar el armamento moderno a Ucrania. La nueva doctrina, por cierto, no habla nada de Taiwán, no menciona a Taiwán, es curioso, porque es el punto de fricción principal con China, pero quizás precisamente para evitar que esa fricción escale, la doctrina no habla de Taiwán. No dice ni que la va a seguir apoyando ni que va a reducir el apoyo, simplemente no menciona a Taiwán. El énfasis, insisto, principal está en el continente latinoamericano, que pasa declaradamente a convertirse en un traspatio en la concepción actual del gobierno norteamericano. Es un traspatio donde no se va a permitir intereses ajenos a los Estados Unidos. Y entonces eso se ha dado en llamar, un poco en broma, pero siendo serio, la doctrina Monroe, que es una combinación de la vieja doctrina Monroe, que tiene 200 años. La doctrina Monroe, Monroe era un presidente norteamericano aproximadamente en 1821, lanza una doctrina que decía que América para los americanos. En realidad lo que decía no era, se interpretó después como que era para los norteamericanos, pero en realidad, siendo sincero, la doctrina se refería a que las potencias europeas no podían intervenir en las colonias que se acababan de liberar en América Latina, en México, Venezuela. O sea, la doctrina Monroe. Entonces ahora viene la doctrina Monroe, que es la combinación de la de Donald con Monroe, pero tenemos que interpretarla no como que las potencias europeas puedan intervenir en América, sino que ninguna potencia extracontinental puede tener presencia en Latinoamérica y subordina gravemente por lo menos la independencia de la política exterior de los países de América Latina, la subordina grandemente a esa nueva doctrina de seguridad nacional. En mi opinión, es un acto injerencista, porque estamos hablando ahorita de la autodeterminación, que si hay un país democrático que de forma autodeterminada decide hacer una buena relación con China, pues no va a poder. No va a poder porque se va a enfrentar con el poderío económico y militar de los Estados Unidos. Se lo están advirtiendo en la nueva doctrina de seguridad nacional, que eso no va a ser posible. Por ejemplo, si hace algunos años se habló de la posibilidad de hacer un canal interoceánico en Nicaragua para competir con el canal de Panamá y que los chinos lo hicieran, eso ya no va a ser posible. Los Estados Unidos no van a permitir ese tipo de cosas. O sea, lo dice claramente la nueva doctrina de seguridad nacional. Y sí, sin duda tiene un trasfondo injerencista. No cabe duda, eso yo creo que no se puede negar. Es injerencista porque subordina, ¿no?, la independencia de la política exterior de nuestros países, los países latinos, a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Es un grave paso. Pero, por ejemplo, ¿qué se puede hacer ante el incremento de poder, de decisiones unilaterales de Estados Unidos encarnadas por el presidente Donald Trump? ¿Qué se puede hacer? La respuesta es difícil, o sea, no hay demasiados mecanismos. Vamos a tratar de entenderlo. Si algo puede detener a las políticas injerencistas y agresivas con frecuencia de la actual administración norteamericana, es las alianzas de bloques de países, las alianzas, porque las alianzas dan capacidad de respuesta unida. Las alianzas son importantes. Por una parte, eso lo dijo el primer ministro de Canadá en su reciente intervención en el foro de Davos.
Y la otra cosa que puede tener las políticas agresivas norteamericanas es el propio electorado de Estados Unidos. Hay veces que las acciones de su presidente laceran los intereses de los votantes norteamericanos, y ahí eso rápidamente se refleja en las encuestas que hacen prácticamente día a día en Estados Unidos, y eso detiene a Donald Trump. El mejor ejemplo es lo que acaba de pasar con Groenlandia. Con Groenlandia se sabe la campaña que hizo recientemente Donald Trump, cuando los países de Europa se unieron en torno al apoyo a Dinamarca para proteger la soberanía danesa sobre... Trump los amenazó con aranceles y los países de Europa respondieron, pues está bien, póngalo, que nosotros vamos a responder. Y Trump retrocedió. Ahora se conforma con una solución al asunto de Groenlandia que es mucho más suave que lo que inicialmente él pretendía. O sea, ahora él da como un gran resultado que le van a permitir ampliar las bases militares, que ya tenía bases militares en Groenlandia, pero ahora le van a permitir hacer un par de bases más y le van a dar cierta libertad a las tropas norteamericanas de moverse en esa zona donde tienen las bases. Ok, eso lo podía haber logrado sin haber hecho las presiones que hicieron crujir a la OTAN, la estructura de la OTAN. Pero fue definitivamente la posición firme, unida de los países de Europa la que detuvo a Trump, por una parte. Y por otra, que la amenaza que hicieron los europeos de, está bien, ponerle aranceles también a los productos americanos, pues las encuestas en Estados Unidos empezaron a reflejar desagrado de un 70% de la población con las ideas de Trump, y eso lo detuvo, por eso fue que dio marcha atrás. ¿Qué puede detener a Trump? La firmeza, la existencia de alianzas y el propio voto interno de los Estados Unidos. Es como curioso cómo la democracia estadounidense realmente funciona al punto que sí puede contener un poco la forma tan atípica de hacer política de Donald Trump. Y me llama la atención también cómo juega también con esto, ¿no? Porque también pudiera darse el caso que todas esas acciones las esté haciendo en favor de un tercer mandato. O sea, que realmente no, en el caso de Groenlandia no es tanto que quiera apoderarse del territorio, sino que esté jugando un papel con los medios de comunicación para que sus votantes puedan tener como emoción o puedan incrementar su intención de voto hacia él. Bueno, es una de mis teorías, ¿verdad? Eso sería muy difícil. En Estados Unidos una tercera elección está prohibida en la Constitución, y los cambios en la Constitución norteamericana son extremadamente difíciles. Ha habido solamente 20 cambios en 250 años, a diferencia, por ejemplo, de nosotros que hacemos 20 cambios a veces en 15 días. Allá en 250 años ha habido 20 cambios. O sea, pensar la posibilidad de que haya un cambio para una tercera elección es realmente remoto, es una probabilidad remota. Bueno, pero como contrapunto quiero decir que lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial también eran como cuestiones remotas y pasaron, ¿no? Decía, ¿cómo van a negar los nacionalsocialistas el poder? ¿Cómo hacer? La historia está llena de estos casos remotos, esperamos que no pase, por el bien del público y por el bien de toda la humanidad, pero bueno, es una de mis teorías. Sí, esta parte de Donald Trump, como dice el doctor, lo más viable sería el diálogo, ¿no? En el caso de Groenlandia. Pero seamos honestos, muchos de los países apuestan más por la parte persuasiva tajantemente y militarmente, ¿no? O sea, por ejemplo, los misiles hipersónicos, Oresnik, ¿no? Que llegaron en estas últimas semanas hasta casi la frontera de Ucrania con Europa. Es un aviso muy importante de hasta dónde pueden llegar, ¿no? A partir de la persuasión, y que pueden tener este cargamento nuclear que afortunadamente no tenían. Entonces, esta parte de presionar sí es una característica muy esencial, muy peculiar de Donald Trump, ¿no? Que es la parte persuasiva. Donald Trump es esencialmente un negociador de esos que va a la yugular cuando se pone a negociar contigo. Esa es la experiencia que él acumuló en
40 años, 50 años en su empresa. Ustedes saben que fueron florecientes. Y lo que aprendió fue a negociar. Tiene un libro que se llama El arte de la negociación. Con Donald Trump, lo primero, cuando te sientas a la mesa con él, lo primero es que te va a la yugular, te va a hacer una propuesta inaceptable para ti, de manera tal que poco a poco se vaya echando para atrás hasta alcanzar sus intenciones, habiéndote amenazado y presionado mucho desde el principio. Es una característica que él tiene, hay que reconocer que eso le ha funcionado y que a mí me parece que la unidad, la cohesión, la firmeza y las alianzas, aunadas con la propia reacción del pueblo norteamericano, son las cosas que lo pueden detener. No veo otra cosa, porque realmente en potencia militar, independientemente de lo que tú dices, que es cierto, pero hay rivales, pero la potencia militar es muy grande, como demostró el operativo de Venezuela. Ese operativo demostró que si hay la intención de capturar a cualquier persona, lo pueden hacer. Que violan las normas internacionales, ok, pero de que es posible hacerlo y se echan encima el repudio que pueda provocar la opinión pública internacional. En el caso de Venezuela, pues el repudio es parcial, porque en algún sentido mucha gente repudia la acción como tal, la violación del derecho internacional, pero otra gente aplaude que es una forma de limitar la dictadura, el autoritarismo que venía dando ese régimen. Pero eso puede suceder en otros lugares. Puede suceder incluso en México, con los capos de la droga. Bueno, no sé si quieren preguntarme algo más sobre esto. Bueno, ya para finalizar, ¿cómo repercuten las políticas norteamericanas sobre varios aspectos? Sobre la guerra de Ucrania, sobre Europa y la OTAN, sobre Rusia y China, y sobre Cuba y Nicaragua, y sobre Medio Oriente, sobre estos puntos estratégicos. Bueno, que es una pregunta muy larga, ¿verdad? Pero ¿cómo puede repercutir estas políticas norteamericanas? Son cinco puntos muy distintos, ¿no? Pero bueno, en general vamos a ver. Porque la nueva política es una combinación un poco rara, porque en cierto sentido la filosofía del MAGA es como de aislacionismo, o sea, preocúpate de Estados Unidos, no te preocupes de otras cosas. Pero esa filosofía del MAGA se refleja en dejar de ser quizás policía internacional en cuanto a estar metido en todos los conflictos que vienen en el mundo. Parece que ahora ya no lo van a hacer, o no lo van a hacer con la misma intensidad que lo hacían antes. Pero, por otra parte, mantienen una política de fuerza donde les interesa, y particularmente donde más les interesa, en el traspatio, en el continente americano. Por tanto, sí está dentro de la doctrina nacional nueva, está la posibilidad de hacer una intervención tipo quirúrgica en México, en Cuba, sobre todo porque en Nicaragua les da menos problemas. En México, en Cuba. México respecto a los cárteles de la droga. Es una amenaza latente que hay, que en realidad se ha manejado bien por parte de la presidenta Sheinbaum, con cautela, tolerancia, cuidado, frialdad. Pero en realidad lo que defiende a México de eso, en mi opinión, y con todo respeto, no es la actitud de la presidenta. Lo que defiende a México de eso es que también México tiene cierta importancia económica para los Estados Unidos. Y un conflicto que podría producirse si hay una injerencia, digamos, para capturar al jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, por poner un nombre, o algún político
México que los norteamericanos consideren que ha estado involucrado con el narcotráfico, que es otra posibilidad. Cualquiera de esas dos cosas daría lugar a una situación de tensión en las relaciones que perjudicaría a la economía, principalmente de México, que esté claro, pero también de Estados Unidos. Y ahí es donde digo yo que son los votantes americanos los que pararían a Donald Trump. No seríamos nosotros, los mexicanos, los que vivimos aquí, serían los votantes americanos los que pondrían el valladar. Y creo que eso es lo que nos está cuidando en este momento. Que paradójicamente va creciendo la población mexicana en Estados Unidos. Entonces, irónicamente es la población latina que también puede ayudar a detener a Donald Trump, ¿no? O sea, que son los mismos latinos, pero en Estados Unidos, los que pueden contribuir a detener a las políticas económicas internacionales de Donald Trump. Sí, los latinos tienen mucho peso, pero no solo los latinos, hay muchos anglosajones que no comparten los criterios y la política de Donald Trump. En realidad, las encuestas norteamericanas dicen que apenas él está con el 44% de aprobación, apenas. Hay un 56% que lo desaprueba la política. De manera que esto que estamos compartiendo aquí, estas opiniones críticas sobre la política del presidente norteamericano y la postura personal de él, son opiniones compartidas por decenas de millones de norteamericanos. Decenas de millones. Nosotros no estamos inventando nada. Lo que estamos diciendo aquí es una opinión que no sé si será mayoritaria en este momento en los Estados Unidos, pero si no es mayoritaria, por lo menos compartida por una parte importante de la población. Entonces no creo que nos deban quitar la visa por estas cosas que estamos diciendo aquí, porque no. Lo que estamos diciendo es lo mismo que piensan 50 millones de norteamericanos. Todavía ni la tramitamos, el Beto y yo estamos apenas llamamos a la papelería, el acta de nacimiento. Oiga, doctor, y ya como para terminar, ¿y México qué? O sea, ¿cuáles son los peligros para México sobre esta política? ¿Existen o estamos libres de...? Yo pienso que sí hay peligro. Yo he visto cómo la presidenta sistemáticamente niega que haya peligro, pero yo no comparto la idea. Yo creo que el peligro sí existe. Puede haber en cualquier momento una acción de tipo quirúrgica como la que pasó en Venezuela, la puede haber en México. Creo que la protección que no tenemos, insisto, no es la del derecho internacional. No, la protección que tenemos es que hacer eso va a repercutir negativamente sobre la situación económica de los Estados Unidos, no gravemente, pero va a repercutir en cierta forma sobre la situación económica de ellos y sobre la intención de voto de muchos que hasta ahora han apoyado a Trump, incluso latinos, y que dejarían de apoyarlos, probablemente en una acción contra México. Pero definitivamente para México es grave porque en otro programa anterior nosotros hablábamos de la situación económica y en realidad en los últimos 30 años se ha creado una dependencia muy grande de México hacia Estados Unidos. O sea, México depende completamente de Estados Unidos. No solo porque el 85% de las exportaciones van allá, sino porque las importaciones, el 80% vienen de allá y el petróleo, la gasolina viene de allá, el gas viene de allá. Si hubiera un conflicto diplomático serio entre México y Estados Unidos, el gobierno norteamericano tiene muchísimas palancas para hacer presión contra México, muchísimas, demasiadas. El gobierno de México prácticamente poco lo que puede hacer, quizás limitar el aguacate, limitar el tomate, pero a nosotros no pueden cortar el gas, no pueden cortar la gasolina, el país se apaga. Es una situación que no, o sea, es una asimetría total la que hay. No sé, Beto, ¿qué te parece este escenario? Sí, suena lamentable, pero hay que ser realistas y analíticos, la verdad, ¿no? Y esta parte que sí nos puede encerrar el grifo del gas, pues ya lo hemos visto en Europa, ¿no? En Rusia, y que también puede ser una parte para presionar a ceder algo, ¿no? Como los aranceles. Prácticamente es
no solamente por la vía militar, sino comercial, económicamente y financieramente. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El tema se fue rápido, estuvo muy interesante, la verdad. Yo creo que nos aclaró muchos puntos, pero también nos dejó muchas dudas, ¿no? Yo creo que esto nos da para más. Pero bueno, entonces... Sí, muy agradecido, doctor, por esta enseñanza que nos acaba de dar. Bueno, gracias a ustedes. Placer estar aquí. Y bueno, para nuestros amables televidentes, estoy en la cámara no queda más que agradecerles y esperamos contar con su presencia en el próximo programa de Reburujados.